ustedes aquí en Salta la Linda, con toda la gente que está trabajando en el día a día. Siempre digo que para nosotros, para mí personalmente, es un placer realmente compartir ideas, experiencias con ustedes que están directamente en el campo y finalmente a cargo de lo que ocurre. Dos cositas antes de empezar. La primera, vamos a ver un corto, muy chiquito, una escena de una película que ya debe tener muchos años, donde hay una situación micro que me gustaría primero presenciar, porque vamos a hacer un salto entre lo micro, lo macro, y vamos a volver a lo micro en términos de intervención concreta. Entonces, le pediría que veamos esa filmación. Es una película muy romántica, se llama El espejo tiene dos caras. Van a ver algunas escenas y después vamos a conversar sobre esas escenas. ¿Está bien? Si podemos. Vamos a ver si más importa a los directores, pero me voy a dirigir especialmente a los supervisores. Así que los directores hagan como que ustedes no escuchan lo que vamos a comentar de aquí en más. Pero hay algo que ocurre, si ustedes ven en la escena, bien interesante, ¿no? Bueno, él es un profesor de matemáticas, le cuesta mucho, los alumnos se le duermen, de algún modo se aburren, y él se siente inconfortable con esa situación. Entonces decide aprender, ver si puede hacer algo distinto. Va a haber una clase de ella, y claro, ve algo totalmente distinto. Ustedes vieron la escena donde le suena el reloj y los alumnos dicen, pará, estamos escuchando, una cosa absolutamente loca, ¿no? Y entonces ve cómo ella se despliega en un tema que, esto es un comentario adicional, ellos son esposos, pero sin haber consumado su relación sexual. Porque básicamente hablan de ese amor cortés del siglo, del medioevo, donde la cuestión era mantener relaciones sin sexo. Entonces sostienen eso hasta un cierto momento. Después... Pero por ahí están en eso, por eso en la clase de ella tiene que ver sobre el amor cortés y las preguntas que hace y cómo la gente se mete, cómo discuten. Y claro, él sale fascinado de esa situación y quiere aprender cómo hacerlo. Y ahí tienen una escena muy interesante. ¿Qué hace ella? Esta es mi pregunta. ¿Qué hace ella? Fuerte, fuerte. Conecta, empatiza, le da algunas ideas de cómo puede hacerlo. Recuerden que él está dando la clase y mirando al pizarrón. Le dice, bueno, mirá a la gente, conectá con la gente, porque la clase no se la das al pizarrón, se la da. Empieza a hablar y dice, bueno, tratar de ver una historia dentro de la cual se puede incluir eso. Pensemos que nosotros pensamos generalmente en historias. Cuando recordamos algo, no lo recordamos aislado, lo recordamos en un contexto determinado. Así es como Gartner habla del liderazgo, ¿no? El liderazgo tiene que ver con qué historia le creemos a quién para hacerse líder. Entonces, él intenta hacer una historia, no le va bien, y sigue intentando. Hasta que en un momento determinado, viendo televisión, sin la intención de enseñarle algo, ella ve algo que hace conexión con él, y es el partido de fútbol. Debo decir que yo no entendí la explicación de ella, pero es claro que ella va buscando por dónde hay una conexión entre lo que ella quiere mostrar y lo que él puede aprender. No le va con la historia, no le va con el humor, no le va con ese contexto, pero sí le va con esta idea del fútbol, en donde encuentra la metáfora que hace sentido en él. Y es una conversación que tiene que ver no con lo que ella quiere enseñar, sino con lo que él puede y quiere aprender. Él está dispuesto a. Hace falta que exista del otro lado ese contexto que permita eso. Y lo encuentra. Después va a la clase. Y ahí prueba. Y ustedes vieron cómo lo que va ocurriendo, que es que los alumnos le van dando una suerte de feedback que lo va alimentando y lo va aflojando cada vez más. Hasta que finalmente
ocurre con él algo que por supuesto está en la película, se llama disfrute. Hay un momento donde él está disfrutando de lo que antes era una especie de pequeña tortura. Y no termina ahí, porque me encanta el final, tan bueno, en una situación, ustedes vieron el peinado de ella, habla de un tiempo determinado, y él, ¿qué es lo que hace? Agradece. Lo que él hace es agradecer, es decir, reconocer a ese otro que le abrió una posibilidad para no solo hacer, sino ser algo distinto. Nosotros somos, todos, hacemos desde donde somos. Es decir, de acuerdo a nuestro ser, es nuestra capacidad de hacer. Pero también ocurre que al hacer reconfigura nuestro ser. Las cosas que hacemos también nos constituyen el sujeto, las personas que somos. Cuando él hace algo distinto, él es distinto o está siendo distinto. Ese lugar es lo que permite que alguien le entregue a otro, en este caso dos colegas, algo que lo haga hacer y ser distinto. Si uno se preguntara cuál es el mayor desafío que tiene un supervisor y tal vez un director en la función de supervisar, es justamente encontrar ese lugar por donde ese otro haga algo distinto y se constituya en un sujeto distinto, siempre y cuando registre el querer hacer algo distinto a partir de que algo no está bien. No sé si es claro. Y es casi ese lo que yo llamaría el contrato psicológico que a mi modo de ver tiene un supervisor con sus supervisados. Es una posibilidad, como lo es Barbra Streisand, para un otro que requiere una ayuda, siempre y cuando, acá viene el director, que registre la necesidad de ayuda. Si no hay registro de necesidad de ayuda, no hay posibilidad de ayuda. El tema de ese registro tiene que ver con hacerse cargo, como en esta situación, de un no saber. Lo que ocurre con, en este caso es Jeff Bridges, el autor, creo que es Jeff Bridges. Él se hace cargo de algo, de un quiebre en su carrera en la cual algo no funciona o algo quiere que sea distinto. Esa declaración, que yo la llamaría declaración de ignorancia, es la declaración que abre un aprendizaje. No hay aprendizaje sin declaración de ignorancia. Y eso es lo que distingue la ignorancia de la ceguera. La ceguera es ese lugar por el cual uno no registra un no saber y por lo tanto al no saber que no sabe, no puede saber. ¿Se entiende esto que estamos diciendo? El carácter de ignorancia define que yo sé que no sé. Y si sé que no sé, tengo habilitada la capacidad de aprender. Dije habilitada la capacidad de aprender porque puedo hacerme cargo de no saber y elegir siguiendo no saber. Si yo les preguntara a ustedes cosas que aprendí hace un día viendo una serie de televisión, cómo es la línea de sucesión de la realeza británica, desde 3 generaciones atrás hasta hoy, ¿alguno me lo puede decir? Qué tranquilidad que tiene, parece. No. Y estoy seguro que, salvo algún curioso, la mayoría de ustedes va a seguir siendo ignorante en ese tema, porque elige no saber en algo que no representa algo para ustedes. No sé si es claro. Pero si hablamos de un saber que comprometa la gestión y están involucradas en la gestión, probablemente esa declaración lleve a un saber. Entonces hay una relación básica que en la relación supervisor
director, por decirlo así, que para mí es la relación clave en la supervisión, hay una suerte de quiebre que tiene que producirse para que se abra un espacio de enseñanza-aprendizaje, que no solo involucra al supervisor que enseña, porque la que cambia en la escena no es solamente Jeff Bridges. Algo de ella, en este caso Barbra Streisand, cambia al cambiar la situación de él. Es decir, que nuestro ser también está involucrado en el cambio cuando generamos un aprendizaje en el otro. Dicho de otra manera, ella no es la misma antes y después de que ocurra la escena que ocurre. Y por eso, cuando él le reconoce eso, la sonrisa de ella es también parte de una satisfacción personal, también de crecimiento, porque ella pudo encontrar el camino por donde hacer un impacto en él. ¿Es claro esto? Ahora, eso quiere decir varias cosas, por lo menos para mí. ¿Podemos pasar la presentación? Si yo tuviera que sintetizar el lugar que, desde lo micro, lo digo así, de cirujano a enfermero primero, le cambié un poco el título. Los cirujanos, por naturaleza, cuando hay una operación, son los que salen con su bata blanca y le ponen un micrófono y le preguntan cómo fue la operación. Y él explica cómo fue. Él es el héroe de la situación. El paciente está ahí tirado, no puede hablar, no le dice nada. Él es el héroe de esa escena. Los enfermeros, en cambio, yo no creo que ustedes hayan visto a un enfermero salir de la escena de operación y decir, soy el enfermero. Les voy a contar cómo fue la operación. El enfermero nunca está en la primera escena. El enfermero habla por la habilitación del paciente. Siempre está atrás, es anónimo, no está al frente de la escena y sin embargo es el que se ocupa de algo clave. Él no cura, pero cuida. Lo que hace el enfermero es sostener, cuidar, acompañar a una tarea que fundamentalmente está realizando el paciente. Cuando el supervisor se coloca al frente de la escena, opera como un cirujano, donde el héroe es él. Cuando no está en la escena, aquello que ha salido bien es del director o del equipo directivo o de la escuela, porque es ese el lugar de la escena institucional, no la del supervisor. Una de las primeras cuestiones, a mi modo de ver, que un supervisor incluye es la posibilidad de ayudar o de cuidar o de desafiar, vamos a ver todo eso, sin aparecer en el centro de la escena. Muy distinto a aquel supervisor que aparecía en la escuela y que toda la escuela temblaba y decía, viene el supervisor, chicos, escuchen bien, porque va a venir el supervisor. Entonces, lo que aparece finalmente es una figura de jerarquía a la cual la escuela tiene que, de algún modo, homologar. Yo, por supuesto, hace bastante tiempo que tengo una batalla perdida contra todas las jerarquías, básicamente porque me indigna el hecho de que simplemente porque alguien sea ministro, presidente, gobernador, lo que fuera, haya que rendir pleitesía como si fuera alguien distinto a todos nosotros. Creo que somos todos trabajadores, profesionales, educadores, que nos merecemos exactamente el mismo respeto, ni más ni menos. Por eso me indigna cuando en un evento determinado hay que esperar a que llegue el gobernador, como si fuera una rémora de una visión todavía monárquica. Entonces estamos hablando de ese lugar de enfermero, de ese lugar que está atrás, que está acompañando, que está de algún modo estimulando a la salud más que curando. El que tiene que hacer el trabajo, y acá vienen los directores, no me escuchen demasiado, el trabajo es del director. El que hace el cambio es Jeff Bridges. Ahora, ese es el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que hace un supervisor? Crea condiciones para que eso ocurra, crea contextos para que eso ocurra.
Y uno de los principales contextos que crea se llama el mismo. El mismo por lo siguiente. Si yo tuviera que sintetizar todo esto, diría algo como Goethe. Goethe decía, lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarle tus riquezas, sino hacerle ver la suya propia. Y acá tenemos un desafío interesante, que creo que a todos nos ocurre, que es cómo hacemos para que nuestra experiencia, que habitualmente la tenemos, o la tienen como supervisores, también le pasa a los directores, se transforme en una virtud y no en una carga. Se transforma en carga cuando yo remito todas las experiencias que veo desde mi observación a mi experiencia. Como si la situación que yo viera es directamente homologable a aquello que yo he vivido. Y la experiencia se transforma en ese caso en una carga que impide ver la singularidad de las nuevas situaciones. Nada se repite exactamente igual, porque ni nosotros somos los mismos, ni el contexto es el mismo, ni quien está al frente es el mismo. Entonces la carga es la experiencia es una virtud cuando se transforma en ese lugar en el cual uno ha reflexionado, pensado, y le sirve para mirar, pero si lo pasa por el tamiz de la singularidad. Y ahí viene la capacidad de asombro. Donde un supervisor perdió la capacidad de asombro, perdió la capacidad de supervisar y se transforma en un instructor. Un instructor es alguien que tiene un contenido, un manual, y lo tiene que trasladar a quien está instruyendo. Un supervisor genera condiciones, y lo vamos a ver a través básicamente de la observación de la pregunta más que de la respuesta. La pregunta genera pensamiento propio de quien es preguntado. La respuesta clausura el pensamiento y lleva a obedecer o no una acción sugerida. No sé si es claro. Entonces uno diría, cada uno de nosotros tiene sus riquezas, todos hemos vivido cosas. Es más, en algún teórico de la supervisión planteaba, uno supervisa mucho mejor desde sus fracasos, desde sus heridas, desde lo que no supo, desde lo que no le salió bien, que de aquellas cosas que le fue bien. Porque habitualmente nos hacemos la pregunta ¿por qué nos fue mal? Y no nos hacemos la pregunta ¿por qué nos fue bien? Si nos fue bien, vamos para adelante. Si nos fue mal, nos preguntamos ¿qué pasó acá? Entonces cuando preguntamos ¿qué pasó acá? Tenemos una cuota más de reflexión que entregar a quien le pasa algo similar, parecido a lo que fue. Entonces, revisar eso, y por eso nosotros planteamos este modelo, que es simplemente una síntesis. Lo planteamos así, se llama la posición subjetiva profesional de supervisor. ¿Atacamos o no se claro? Sigamos entonces. ¿De qué es la posición? La posición es cómo me paro frente a un rol o cómo ocupo un espacio organizacional. Es distinto pararse como docente, como director, como supervisor o como ministro. ¿Cómo se para alguien frente a un lugar que es distinto a ser director? En nuestro sistema probablemente tenemos una secuencia que es maestro, director, supervisor, etc. Y parece que fuera una línea de continuidad. Sin entender que cada vez que saltamos de un cargo a otro, cambia nuestra profesión, cambia nuestro pararnos, cambian los requerimientos y cambian ciertas habilidades que tenemos que poner a disposición. No es solo la experiencia docente la que me lleva a ser un buen supervisor. Es cómo me paro frente a ese lugar. Y cómo me paro tiene que ver con algunas condiciones. La primera la llamamos esta relación que es la supervisión natural, cuyo tema básicamente es, y este es para mí uno de los focos, es la dirección y el equipo directivo. Ese es podríamos decir así, la figura. El fondo es lo que pasa en la escuela, pero la figura es el director y el equipo directivo. Así como la figura para el director es el equipo docente y el fondo son los alumnos, para el supervisor, a mi modo de ver, el frente es el equipo directivo. Porque se supone, y este es el tema de la confianza distribuida en cadena, que un muy buen equipo directivo puede generar un buen equipo docente y así simultáneamente. Y porque además
es ahí donde es la mayor fuente de impacto que puedo tener. ¿Desde dónde lo hago? Bueno, obviamente desde un contexto. Entender el contexto es parte de todo esto, porque cuando hablamos de un contexto socioeconómico decimos esta supervisión no ocurre en el vacío. Ocurre en condiciones económicas, sociales con las que vivimos, ocurren temas de desigualdad, inequidad, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos y también, por supuesto, posibilidades. Nos cuesta, pero hay también posibilidades. Y dentro de eso también las políticas públicas vinculadas a educación. Como ya saben, por lo menos desde mi punto de vista, las políticas públicas a veces nos ayudan en la tarea y muchas veces nos dificultan la tarea. Depende de dos cosas: del contenido de las políticas públicas y de la gestión de las políticas públicas. Hay leyes muy buenas que se gestionan muy mal. Lo cierto es que hoy tenemos un problema serio, y lo quiero simplemente poner el título nada más. Tenemos un problema donde nos es muy difícil pensar buenas políticas públicas cuando lo primero que está en juego es quién lo dice y no qué es lo que dice. Cuando nos colocamos en lugar de las grietas de todo tipo, dejamos de pensar qué es lo mejor para pensar desde quién lo dice, y si lo dice alguien que está en la otra vereda está mal, y si lo dice alguien que está en mi vereda está bien. Nos falta un mecanismo básico que se llama diálogo, para construir algo distinto y mejor a lo que tenemos. En una escuela que, a mi modo de ver, parte del contexto y todo es discutible, tiene hoy un gran desafío, que se llama ser una escuela para la vida y no una escuela para el mercado. Una escuela para la vida que integra las condiciones laborales del mercado, pero que va mucho más allá y que muchas miradas creen que, como lo decía algún ministro, somos recursos humanos de las empresas. No somos recursos humanos de las empresas, somos espacios educativos para lograr, como decía Carl Rogers hace mucho tiempo, en el proceso de convertirse en persona antes que en consumidor, trabajador o empleado. Ese debate todavía está en juego, y si ese debate está en juego es porque la escuela, a mi modo de ver, sigue siendo todavía el espacio donde el vínculo es más importante que la pantalla, donde el silencio puede ser un lugar de reflexión y de crecimiento y no solamente el ruido y la vocinglería, donde todavía la quietud tiene un lugar y no solamente la rapidez, donde todavía hay tiempo. Por eso señalo que tal vez una de las carteles que debería haber en nuestras escuelas es un gran cartel que diga: acá tenemos tiempo. Todo lo que no se da afuera es el espacio que le damos a nuestra infancia y juventud para que haya un lugar donde hay tiempo para escuchar, para probar, para explorar. Para que haya tiempo, las políticas públicas, a mi modo de ver, deberían favorecer menos cantidad y mayor espacio para que podamos transitar con lo emergente, con los vacíos y con las situaciones que necesitamos para encontrarnos. Desde ese contexto, el supervisor opera, como cualquier rol, desde algo que vamos a llamar el ser. Por eso dije que el principal capital que tiene el supervisor es uno mismo. Por supuesto que después va a ocurrir qué es lo que hace, va a ocurrir las herramientas que tiene, las estrategias que tiene, pero uno es. Una artista argentina hace mucho tiempo decía que frente a la pareja uno tenía que definirse como que uno es el paisaje del otro. A veces un paisaje, a veces otra cosa, pero en fin. Es la persona que tiene enfrente. Y por eso un supervisor, lo decíamos en algunos casos, puede ser, lo vimos así, o una posibilidad o una amenaza. No hay nada más interesante que tener un supervisor que me estimule, que me ayude, que me desafíe, que tener un supervisor con el aliento sobre la nuca para ver qué es lo que hago mal.
En yoga se dice que hay dos miradas. Hay una mirada expansiva que intenta captar el mundo y hay otra mirada que intenta agarrar las cosas del mundo. Esa se llama la mirada cazadora. Yo creo que muchos supervisores que no están en esta sala, que no están en sala, así como los directores, tienen lo que en yoga se llama una mirada cazadora, que es efectivamente mirar dónde está lo que falta, dónde está lo que está mal, porque es más fácil mirar lo que falta, mirar lo que está mal, que reconocer lo que hay y la potencialidad de lo que hay. Eso se llama resiliencia, en última instancia. Entonces, esa mirada de lo que falta, yo me acuerdo que tenía un profesor mío de hace muchos años, falleció, una de las personas que creó la psicología institucional, Fernando Ulloa, decía que es muy fácil en una institución entrar como en una casa y mirar lo que anda mal. Fácil. En cualquier casa, si uno entra, se da cuenta qué cosas son disfuncionales. En una escuela pasa lo mismo. Ahora, más difícil es ponerse en el lugar y mirar lo que hay para estimular desde ahí hacia lo que falta. Gran parte de la posibilidad del supervisor es alguien que está con uno y al mismo tiempo distante de uno. Lo vamos a ver en cuenta. Entonces, ¿por qué es abierto? Porque el supervisor, a mi modo de ver, recuerda la experiencia como carga. Y esto es un entrenamiento muy difícil, que se llama en qué medida yo puedo descargarme y estar abierto también a las cosas que me vienen sin tener que tener la armadura puesta. Porque parte de la posibilidad de apreciación, no diagnóstico, apreciación de las situaciones, es cuando soy como sujeto abierto a las cosas que me impactan, me suceden, me asombran. Cuando voy con la armadura puesta, lo único que veo es lo que quiero ver. Y es una tarea difícil, pero tiene que ver con el sujeto. ¿En qué medida voy más liviano? Con menos cosas, para dejarme impactar por las singularidades. Curiosamente, un supervisor tiene varias escuelas, tiene un territorio por ver. Y muchas veces no hay mucho tiempo para muchas cosas, seguramente, y eso es parte de dificultades, de tiempo, de lugar, especialmente en lugares como el Salto, en el norte, tienen que recorrer enorme distancia. Ahí es donde se juega poco, pero profundo. Poco, pero profundo. Poco, pero profundo quiere decir, no sé si podemos estar tanto tiempo. Lo que estemos, recuerden, también decía Ulloa, no sé por qué lo recuerdo tanto ahora, decía, una cosa es una intervención corta y otra es una intervención cortada. La intervención corta puede durar 10 minutos y hacer insight en el otro. Es corta, pero intensa. Y todos hemos tenido conversaciones que en una imagen nos dio vuelta la cabeza. La conversación de Barbra Streisand en el televisor es corta, pero a él le giró la cabeza. No está cortada. En cambio, podemos tener muchas conversaciones que no terminen, que no cierren, que no generen cosas. Entonces, un supervisor es un experto en intervenciones cortas, porque no va a estar todo el tiempo. No va a poder estar más allá de y va a tener que diferenciar a qué escuelas una cosa y a qué escuelas otra. Hay escuelas que uno diría, vayan de largo, me chiflan cuando necesitan algo. Porque tienen la autonomía, tienen la capacidad. Entonces aparece Elliot Jack que nos dice, déjenlos trabajar tranquilos. Maravillosa sabiduría. Hay otras que requieren estar mucho más cerca. Y esa distinción también es parte de ese territorio, de ese diagnóstico, y además de que no solamente yo puedo ayudar, sino que el supervisor también es un nodo de posibilidades que conoce otros que pueden ayudar a otros. Es un armador de redes, invisible, pero es un armador de redes. Entonces está abierto a que eso ocurra. En psicoanálisis se llama esa situación de un psicoanalista que de algún modo está abierta a las imágenes y la transferencia que hace el paciente.
Nosotros estamos acostumbrados a ir con nuestro libro como educadores. Nos estamos entrenando en que el libro es parte, pero nosotros somos el verdadero capitán. Nosotros somos el ser. Por supuesto que tenemos un ser y tiene un hacer. ¿Qué hace el supervisor desde nuestro punto de vista? Hace sentido. Y son de las preguntas que vale la pena hacer y que en la cotidiana de la escuela muchas veces se pierde, que es ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Qué hace a esta escuela distinta a la otra? ¿Cuál es el sentido de educar acá, en este lugar, distinto a otro? Es la reflexión de ¿para qué? ¿Para dónde vamos? Hace sentido, hace tiempo y espacio. Yo diría, si tenemos una reunión de 1 hora, avisen que es 1 hora. En esa hora no existe otra persona en el mundo que la persona con la que están conversando. No existe otra cosa, no existe celular, no existe... Eso es hacer tiempo y espacio. Hacer tiempo y espacio generosamente a eso. Recuerden que para eso tenemos una dificultad o un desafío, que se llama ¿quién cuida al supervisor? Pero vamos a llegar a ese punto. Porque en todo caso, nosotros lo pensamos como un supervisor que está cuidando, orientando, empujando, estimulando a la dirección con ese doble papel que tiene en este modelo de política pública, que es casi un equilibrista. Porque tiene que jugar, por un lado, entre el acompañamiento, la estimulación del aprendizaje, y por el otro lado tiene que controlar, auditar. Nos faltan 10. Corto y no cortado, como me dice. Entonces muy despacito, muy rápido. Sentido. Hace redes. Un supervisor es un nodo que hace redes de capital social. ¿Qué es capital social? Cantidad y calidad de vínculos que yo tengo. Eso quiere decir que conozco padres, médicos, enfermeros, literarios, que nos pueden ayudar. Conozco otros directores que han pasado la otra experiencia. Llamala a María, que le pasó algo parecido, reunite con ella. O con él, Mario. Tema de género tenemos que tener mucho cuidado. Ese nodo que de algún modo genera, y por lo tanto, les voy a decir una cosa. Nosotros valemos como supervisores por nosotros y la cantidad de vínculos y relaciones que podemos contar para ayudar. Eso depende de cuánta gente tengamos en la agenda que de algún modo esté dispuesta a acompañarnos y ayudarnos a nosotros para ayudar a otros. Ese es el capital social. Crea contextos y genera conversaciones. Y tiene dos grandes temas, a mi modo de ver, en la implementación. Uno lo llamamos la ayuda a favor. Ustedes saben, alguna vez lo hemos escrito, la ayuda a favor tiene que ver con acompañar hacia el deseo del otro. Si yo quiero hacer algo, alguien me ayuda a hacer algo. Y por supuesto, muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con ayudar a lo que el proyecto quiere hacer. De todas maneras, la ayuda a favor tiene un nivel de simplicidad mayor que lo que llamamos la ayuda en contra. La ayuda en contra también requiere de una posición para decir no, o para oponerse al deseo del otro, en beneficio del otro. Ayuda en contra es cuando alguien nos dice no y nos genera la reflexión de lo que queríamos hacer. Ayuda en contra es cuando alguien nos dice no y le damos una vuelta e igual insistimos, pero tuvimos que pensar. Ayuda en contra requiere la posición de no ser querido en el momento y agradecido 20 años después. Como nos ha ocurrido con nuestros hijos, a los cuales nos odian cuando no, y 20 años después, hay que esperar un poco en este caso, yo no podría tanto, pero en general dicen, ¿te acordás cuando vos tal cosa? Eso generó un nivel. Yo nunca aprendí tanto de grupos cuando me pegaron de pe a pa en una experiencia de formación, donde me contaron todas las cosas que veían mal en mi desarrollo en los grupos, pensando que yo estaba fenómeno. No dormí 2 días, pero no me olvido jamás de todas las cosas que me dijeron. Ayuda en contra requiere además
la capacidad de entregar un juicio crítico sin que eso destruya al otro. Juicio crítico que conserva el vínculo y sin embargo no renuncia a poder oponerse a algo que se está planteando. El supervisor no es alguien para ser amigo. El supervisor no es alguien para ser cómplice. El supervisor tampoco es alguien para ser inspector, ni para ser sancionador. Es un rol que integra valor a la cadena de trabajo, al proceso educativo. Entonces, ayuda en contra y ayuda en favor. ¿Está acá claro? ¿Qué es la vía de Porre y la vía de Levade? En el Renacimiento se decía que había dos, Leonardo da Vinci hablaba de esto, había dos tipos de vía. Una es la del pintor que imprime sobre la tela en blanco aquello que es su propia figura. Y por supuesto la figura está ahí y uno imprime sobre una tela blanca. La vía de Levade es la que usa el escultor, que no es que le agrega piedra a la piedra, sino que intenta ver dónde está la forma dentro de la piedra. Por lo tanto, lo que hace es sacar lo que sobra para que emerja la figura. No sé si es claro. La mayor virtud de un supervisor es encontrar, como en el caso de la película, por dónde aparece la figura, a través de la pregunta, de la reflexión, del trabajo continuo, y no tanto decirle qué hay que hacer. El qué hay que hacer se transforma en un boomerang cuando el director hace lo que el supervisor dijo, vuelve y dice, ya lo hice, y no dio resultado. El peligro de quién es, del supervisor que dijo lo que hay que hacer. Entonces, en eso vale la pena la idea de trabajar sobre la vía de Levade. En un contrato psicológico, ¿tengo 5 minutos? Contrato psicológico. El primer tema, cuando un supervisor ingresa, obtiene un contacto, es hacer un contrato de expectativas y promesas. ¿Qué es lo que yo espero de un director? ¿Qué es lo que el director espera de mí? Porque ese contrato, que es conversado, también tiene que ver con lo que va a ocurrir en el futuro. Eso es destruir el lugar imaginario del supervisor y colocarlo en términos de realidad. Y también saber que el contrato es distinto con distintos directores. Dije, con un director que de algún modo tiene un nivel de autonomía, de trabajo, el contrato es ese. Avísame cuando necesitas algo, yo tengo... El contrato con alguien distinto es un contrato psicológico, que genera también lo que llamamos el poder difuso. El poder duro es el poder del cargo. El poder difuso es el poder que tenemos porque el otro nos ha entregado la idea de que somos supervisores para ellos. La diferencia entre ser docente como título y maestro es que al maestro lo elige el alumno, al docente en términos lo designa un ministerio. A un maestro lo elegimos nosotros. La mayor virtud de un supervisor, en mi modo de ver, es que alguien nos elija, no porque nos han designado como supervisor, sino porque nos reconocen la capacidad de poder ayudarlos en esa idea. Y al mismo tiempo, de cuidar lo que es la justicia educativa, que es la otra mirada que tiene el supervisor. Ver que nuestros pibes reciban la mejor educación, la más equitativa, y que eso también es garante no solamente de lo que hago, sino de lo que ocurre con el sistema educativo. Si esto fuera así, uno diría, bueno, ¿qué es lo que podemos entregar? Yo, a través de esto, tengo 3 o 4 cosas por preguntar. Una es la observación. ¿Qué es lo que podemos entregar? La observación, la mirada que tenemos sobre la situación. La palabra, tanto en la forma como en el contenido. Si hay algo que genera nuestra condición de instrumentar esto, lo que pasó en la película es la palabra. ¿Con qué palabra contamos? ¿Con qué habilidad de conversación? ¿Con qué habilidad de escucha contamos? Tanto en lo que decimos como en la forma. Y esto es parte de una competencia, no tenemos otra cosa que eso. Todo lo que es acta, etcétera, es secundario respecto a nuestra propia palabra. Y por supuesto, acá hay un vínculo.
y el vínculo tiene que ver con las emociones. No hay una idea, decía Maturana, que se transforme en acto si no está apoyada o empujada por una emoción determinada o detenida por una emoción determinada. Si yo tengo ganas de hacer algo y tengo miedo, eso detiene el acto. Si quiero hacer algo y tengo confianza, eso empuja eso. Si estoy estimulado, hago lo que no haría cuando no estoy estimulado. Entonces uno diría, el supervisor también es un sembrador de emociones. Es un sembrador de emociones que de algún modo llevan ahí. La principal de todas las emociones es la confianza. Es la confianza. No es una confianza ciega, es la confianza. La confianza en que efectivamente alguien puede ser más y hacer mejor. Es la misma confianza que yo le pido a un docente. Que un chico pueda aprender y pueda ser y hacer mejor. Si no hay esa confianza, no hay acto educativo. Entonces, uno diría, el vínculo, y eso tiene que ver con todas las cosas. El pasado, que es lo que mira el control mira el pasado. Y hay un hecho, quiero ir, que es claro. Déjenme hacer una pequeña digresión. Hay dos juicios que uno tiene para mirar los fenómenos. Uno lo llamaban el juicio de facticidad. Eso se llama algo que es así y no puede ser de otro modo. Es un tema. Por supuesto que nos vamos a morir. Esto no es bueno para esta hora de la mañana, pero lo tengo que decir. No sé si ustedes saben, pero nos vamos a morir. Es un hecho. Poco más, poco menos, no morimos. Eso es un juicio de facticidad. Y voy a agregarle algo que es terrible. Se llama por ahora. Por ahora. Por ahora, porque hace unos años yo no pensé que podía hablar con mi nieto que vive en Inglaterra con una imagen y mirar cómo se baña, y me parecía que eso era imposible. Eso se llama juicio de facticidad. ¿Es claro esto? Un juicio de facticidad a veces era cuánto medimos. Bueno, ya no es tan poco eso. Nos van cambiando. Un juicio de facticidad que todavía persiste se llama el pasado es inmodificable. Lo que ocurrió no se puede modificar. A veces nos quedamos atrapados en el pasado de algo que se hizo y no podemos salir de ahí. A eso lo llamamos resentimiento. Lo que puede modificarse es la interpretación del pasado. Y eso es una tremenda fuente de aprendizaje. Lo que pasó en ese episodio en la escuela con el director, con el maestro, con el docente, con el padre, eso ocurrió. Lo que está por revisarse es cómo pensamos lo que ocurrió. Y esa es la posibilidad que también tenemos en la supervisión. No podemos modificar el pasado, pero sí las interpretaciones del pasado. No sufrimos por los hechos, sino por la interpretación de los hechos. Y eso también es un juicio de facticidad. Solo lo que podemos hacer, se puede hacer ahora. Y eso es también otra de las miradas del tiempo del supervisor. Hay actos que se hacen ahora, aún pensando en lo que va a pasar en el futuro. Porque lo que hacemos ahora define en parte lo que va a ser el futuro. Así que nuestra mirada tiene que ver con esa mirada acerca del pasado inmodificable, pero su interpretación, la posibilidad que tenemos hoy de hacer algo distinto para que mañana se genere algo distinto. Esa es la construcción del futuro. Para eso también digo, tenemos que mirar, y nosotros somos una posibilidad, en algo que... ¿Me das 2 minutos más? La puse en salvación. Quiero que miren, decíamos esto, simplemente lo vamos a pensar. Ahora, si hay un juicio de facticidad, hay un juicio de posibilidad. El juicio de posibilidad es el juicio por algo que es así, pero puede ser de otra forma. Cuando a un chico decimos este chico, lo voy a decir con una narrativa de los años 40,
no le da la cabeza. Hacemos un juicio de facticidad y lo condenamos a que eso que decimos tal vez pueda ser un hecho. Cuando hacemos un juicio de posibilidad decimos que esto que es así puede ser de otra manera. La corrupción existe en la Argentina, no sé, creo. Yo creo que puede ser distinto. Eso es un juicio de posibilidad. Hay que hacer cosas para que eso ocurra. Parte de lo que es el liderazgo educativo es transformar juicios que muchos creen que son de facticidad en juicios de posibilidad. Con esta escuela no se puede hacer tal cosa. Con este director no se puede hacer tal cosa. Y curiosamente viene otro y con la misma, entre comillas, realidad, piensa y opera con un juicio de posibilidad. El liderazgo educativo se basa en transformar juicios de facticidad negativos en posibilidades hacia el futuro. Muy rápidamente, porque no quiero tomar mucho tiempo, recuerden eso, ¿no? Quien solo mira lo que falta, difícilmente ve lo que hay. Los directores no tienen que decir nada en todo esto. Recuerden esto. Lo voy a hacer rápido para que lo pasemos nada más, si quieren a otro lugar. Después van a tener todo. Después van a tener todo. Sí. Dice, aliado de la dirección equidistante. Y por eso también cuando dije tiene que ser cuidado, quiero incluir esto nada más como tema, porque seguramente se van a desarrollar. Así como nosotros necesitamos cuidar a los directores, al equipo directivo, también necesitan ser cuidados los supervisores. El proceso de ser cuidado tiene que tener espacios, tiempos y situaciones para eso. Por eso este espacio, redes de supervisores, salidas en conjunto, reuniones en conjunto, gente que los asista, porque recuerden, en cada situación que ustedes están hay energías negativas y positivas que uno absorbe. Si no hay lugar donde transferirse esas energías, lo más probable es que vayan a los que los rodean en la casa de ustedes, que no es lo que más recomendaría. Necesitamos también lugares de procesamiento de eso. Ahí estamos. No lo voy a dar, esto no lo voy a dar. Quiero ir a otro lugar. Eso es otro lugar. Recuerden el tema del vínculo. Recuerden el tema del vínculo, que está vinculado con la conversación que tengamos. Un colega mío decía, todo problema u oportunidad a veces está a una conversación de distancia para encontrar una nueva situación. Una conversación de distancia. Es la conversación que no tuvimos, la conversación que tuvimos de un modo determinado, la conversación que puede llevarnos a otro lugar. Conversar es casi, yo diría, el principal recurso que tiene un supervisor. Porque de tal conversación a veces puede cambiar un vínculo. Y sí, entre últimas cosas, esto me interesaba. Esto es un muy viejo modelo que tenían dos tipos que juntos se llamaban Yohari. Decían, en las relaciones interpersonales hay 4 posibilidades. Decían, una es las cosas que están conocidas para mí y conocidas para la gente. Cuando eso ocurre, cuando el director y yo conocemos algo del otro, son abiertas. ¿Por qué son abiertas? Recuerden, porque yo puedo hacer algo con eso. Si sé que no sé algo, puedo aprender. Los dos sabemos algo. Pero hay cosas que los demás saben que yo no sé. Esa es la zona ciega. En esa zona ciega es donde más puede operar el supervisor. Porque me puede dar la mirada al director y al equipo que ellos mismos no tienen. Recuerden, constitutivamente nosotros tenemos puntos de ceguera. Estamos hechos para no ver cosas.
o para ver cosas desde nuestro propio lente. Por lo tanto, solo alguien de afuera, a quien le atribuimos la confianza, nos puede dar esa mirada que hace que disminuir la zona ciega y aumentar la zona abierta. Esa es la mirada que le otorga el director. Pero para eso, ahora viene la tarea para el director. Para eso, también hay zonas desconocidas para los demás, para el supervisor, y conocidas para uno. Está bueno eso. Nosotros no llevamos toda nuestra vida a la escuela, llevamos una parte. Pero si la parte es tan pequeñita que no damos información y no nos abrimos a quiénes somos y qué hacemos, es imposible que el otro nos pueda ayudar y conocer. Entonces yo diría, si abrimos nuestra zona oculta, también entra en nuestra zona abierta. Toda no. Si se abre toda, tiene un nombre que se llama promiscuidad. Y no estamos hablando de eso. Por ahora. Y por supuesto, desde Freud en adelante hay algo que tenemos que partir, reconocer y saber que somos de algún modo también ciegos frente a muchas cosas, que es la zona desconocida, el inconsciente, algo que de algún modo también juega en nuestras acciones, a través de los lapsos, de todos los fallidos. Bueno, es parte de eso, no es nuestra zona de trabajo, pero sepamos que existe. Si esto es así, uno diría, bueno, la primer condición para supervisar es poder estar supervisado, es decir, saber quiénes estamos siendo, cuáles son nuestras zonas, dónde están nuestras humanidades, dónde están nuestras fortalezas. Con ese capital contamos. Y en momentos donde muchas cosas son de cambio, valdría la pena recordar algo que decía hace mucho tiempo un señor portugués que se llamaba Fernando Pessoa. Y, ¿se acuerdan de esto? Ayuda a favor, ayuda en contra. Ah, no. Y esto, llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Fernando Pessoa, Portugal.